Hay decisiones que no hacen ruido cuando nacen. No llegan con advertencias claras. No tiemblan las manos antes de tomarlas. Se ven normales, incluso necesarias. A veces hasta parecen correctas. Y sin embargo, con el tiempo, revelan su peso. No de inmediato, no en el instante exacto en que elegimos, sino después, cuando el silencio llega, cuando las consecuencias empiezan a acomodarse, cuando lo que parecía pequeño se vuelve evidente. Y entonces aparece una sensación difícil de explicar. No es solo culpa, es conciencia. Es darte cuenta de que cruzaste una línea sin notarlo del todo. Ana, hay algo que pocas veces se habla con honestidad. ¿Qué pasa cuando ya tomamos una mala decisión? No cuando estamos a tiempo de evitarla, no cuando aún podemos elegir distinto, sino cuando ya pasó, cuando ya invertimos mal, cuando ya dañamos una relación, cuando ya nos alejamos, cuando ya dijimos sí cuando debimos decir no. ¿Qué hace una persona cuando no está en el punto de prevenir, sino en el punto de corregir? Porque la mayoría de los mensajes hablan de sabiduría antes del error, pero la vida real es otra cosa. La vida real está llena de momentos donde miramos atrás y sabemos que no lo hicimos bien. Y en ese punto muchos se quedan atrapados, entre la culpa y la negación, entre justificar o esconder, entre seguir igual o intentar cambiar sin saber cómo. Y es ahí donde la historia que Jesús contó en Lucas 15 deja de ser una parábola lejana y se vuelve un espejo, porque no habla de alguien perfecto, habla de alguien que eligió mal y lo supo. Carlos, lo que acabas de decir es incómodo, pero necesario, porque reconocer que ya fallamos es el primer paso que muchos evitan. La parábola del hijo pródigo no comienza con una tragedia, comienza con una decisión. Un hijo que pide su herencia antes de tiempo, un hijo que decide irse. No porque lo obligaron, no porque lo rechazaron, sino porque quiso. Quiso independencia, quiso experimentar, quiso vivir a su manera y hasta ahí todo parece libertad. Pero la historia no se queda en la decisión, nos muestra el proceso. Cómo algo que empezó como deseo se transforma en pérdida. Cómo la libertad mal entendida terminaba siendo. El texto dice que lo malgastó todo, no poco, todo. Y esa palabra pesa, porque habla de un patrón, de decisiones repetidas, de impulsos no controlados, de una vida sin dirección. Y entonces llega el momento que nadie quiere vivir, cuando ya no hay recursos, cuando ya no hay respaldo, cuando ya no hay apariencia que sostener, cuando la realidad alcanza. Y ahí aparece el fondo, ese lugar donde ya no puedes fingir, donde ya no puedes culpar a otros, donde solo quedas tú frente a lo que hiciste. Carlos, lo impactante de esta historia no es que el hijo se haya ido, es que llegó a un punto donde entendió. Dice el texto que volvió en sí, como si hubiera estado desconectado, como si durante todo ese tiempo no hubiera estado completamente consciente. Y eso es real. Muchas malas decisiones no se sienten malas en el momento. Se sienten justificadas, se sienten necesarias, se sienten incluso merecidas, hasta que despiertas. Y cuando despiertas, duele, pero también abre una puerta. Ese momento de volver en sí es clave, porque no todos llegan ahí. Algunos siguen avanzando aunque sepan que van mal. Otros prefieren endurecerse, otros simplemente se resignan. Pero este hijo no. Se detiene, piensa, reconoce y eso cambia todo. Porque no empieza culpando al entorno, no empieza diciendo la vida fue injusta, no empieza buscando excusas, empieza con una verdad sencilla pero poderosa: he fallado. Y eso es más difícil de lo que parece, porque implica dejar de defenderte, implica aceptar que tus decisiones tienen consecuencias. Pero también implica algo más,
Implica que todavía hay conciencia, que todavía hay vida, que todavía hay posibilidad. Ana, hay algo profundo en lo que sigue en la historia. El hijo no solo reconoce, decide volver, pero no vuelve con orgullo, no vuelve exigiendo, no vuelve justificando, vuelve con humildad, preparando incluso un discurso, dispuesto a ser tratado como un trabajador, no como un hijo. Eso habla de alguien que entendió el peso de sus decisiones, pero también de alguien que no se quedó paralizado. Porque ese es otro riesgo, quedarte en la culpa, pensar que ya no hay salida, que ya cruzaste un punto sin retorno. Y eso no es verdad, pero se siente como si lo fuera. Se siente definitivo, se siente irreversible. Y muchos se quedan ahí, pensando que Dios los ve igual que ellos se ven a sí mismos, marcados, definidos por su error. Pero la historia no termina ahí. De hecho, ahí es donde realmente empieza. Sí, porque lo que sigue en la parábola rompe completamente con nuestras expectativas. El hijo vuelve, con miedo, con vergüenza, con un plan limitado. Pero el padre no responde como él esperaba. No lo ignora, no lo rechaza, no lo hace esperar. Lo ve, desde lejos. Eso significa que lo estaba esperando. No distraído, no ocupado, atento. Y cuando lo ve, corre. No camina, corre. Eso, en ese contexto, era inusual, incluso indigno para un padre. Pero no le importa, porque lo que ve no es el error, ve al hijo. Y ese detalle cambia la narrativa completa. Porque muchas veces pensamos que Dios se enfoca primero en lo que hicimos mal, pero esta historia muestra lo contrario. Se enfoca primero en quién eres. El hijo intenta dar su discurso, quiere explicar, quiere justificar su regreso. Pero el padre lo interrumpe. No porque no importe lo que pasó, sino porque no es lo primero. Lo primero es restaurar. Le devuelve identidad, le devuelve dignidad, le devuelve lugar. Sin condiciones previas, sin pruebas, sin un periodo de castigo. Carlos, eso no encaja con la lógica humana, porque nosotros sí condicionamos, sí recordamos, sí etiquetamos. Pero la gracia no funciona así. La gracia no niega el error, pero tampoco te deja definido por él. Y eso es lo que muchos necesitan entender. Que una mala decisión no cancela tu historia, no te elimina del propósito, no te deja fuera definitivamente. Pero sí requiere algo. Requiere regresar. Requiere humildad. Requiere reconocer. Y eso no siempre es cómodo, pero es necesario. Y aquí es donde la historia se vuelve personal. Porque es fácil escucharla y pensar en alguien más. Alguien que se fue demasiado lejos, alguien que perdió todo, alguien que necesita regresar. Pero si somos honestos, todos, en algún punto, hemos tomado decisiones que nos alejaron. No necesariamente visibles, no necesariamente extremas, pero reales. Decisiones pequeñas que con el tiempo construyen distancia. Y aquí entra algo importante. No todas las malas decisiones son espectaculares. Algunas son silenciosas. Postergar lo importante, ignorar señales, normalizar lo incorrecto. Y poco a poco se forma un camino que no planeaste, pero que recorriste. Quiero contarte una historia. No es famosa, no es extraordinaria, pero es real. Un joven, llamémosle Daniel, creció en un entorno de fe, con principios claros, con dirección, pero al entrar a una nueva etapa de su vida, decidió probar. No algo grande al inicio, solo pequeños ajustes, pequeñas concesiones. Pensó que tenía control, que podía avanzar sin perderse. Pero el problema no fue una decisión, fueron muchas.
una tras otra, hasta que un día se dio cuenta. Había perdido claridad, había perdido paz, había perdido dirección. No de golpe, sino poco a poco. Y cuando quiso regresar, no sabía cómo. Sentía vergüenza, sentía que ya no encajaba, que ya no era el mismo. Pero algo en él no se apagó. Esa voz interna que no grita, pero insiste. Y un día decidió volver. No perfecto, no con todo resuelto, pero dispuesto. Ana, lo interesante es que lo que más le sorprendió no fue el proceso, fue la respuesta, porque esperaba rechazo y encontró gracia. No instantánea en emociones, pero real en dirección. Y eso cambió todo, porque entendió algo clave. No se trata de no caer, se trata de no quedarse. Y ese punto es donde este episodio se conecta contigo. No con teoría, con vida real. Tal vez no te fuiste lejos en términos visibles, pero sí hay algo que sabes que no estuvo bien. Algo que si te detienes un momento, reconoces y quizá lo has intentado ignorar, o justificar, o minimizar, pero sigue ahí. Porque las malas decisiones no desaparecen solas, se procesan o se arrastran, y arrastrarlas pesa, cansa, desgasta. Por eso, esta historia no es solo sobre un hijo que regresa, es sobre un padre que espera. Y eso cambia la forma en la que vemos nuestro regreso. No es un camino hacia el juicio, es un camino hacia la restauración, pero requiere movimiento, requiere decisión, requiere honestidad. Y sí, requiere dejar el orgullo. Carlos mencionaba algo clave: no quedarse, porque el mayor error no es equivocarte, es decidir permanecer ahí, definirte por eso, pensar que ya no hay más. Y eso no es verdad. Si algo deja claro Lucas 15, es que el regreso siempre es posible, pero no automático, se elige. Y aquí hay algo importante para quienes están escuchando esto. No necesitas tener todo resuelto para empezar. No necesitas sentirte listo. Solo necesitas dar el paso, reconocer, volver y confiar en que Dios no te recibe como temes, sino como necesitas. Ahora, si este mensaje está hablando contigo, no lo dejes pasar. No lo conviertas en otro contenido que escuchaste y olvidaste. Haz algo con esto, incluso algo sencillo. Déjalo en un comentario, no por exposición, sino como un acto consciente, un paso, una decisión. Y si este contenido te está ayudando a ver con claridad, puedes apoyarlo con un like, suscribiéndote, no como rutina, sino como una forma de seguir construyendo contenido que realmente aporte. Pero más allá de eso, quédate con esto. Tu historia no terminó en tu peor decisión, y lo que sigue depende de lo que hagas ahora. Eso es lo más importante, Ana. Si tuviéramos que resumir todo lo que hemos hablado, sería esto. Las malas decisiones son reales, tienen peso, tienen consecuencias y no se deben ignorar. Pero tampoco son el final. El hijo en la historia se equivocó, y mucho, pero no fue definido por su error. Fue transformado por su regreso. La clave no estuvo en lo que perdió, sino en lo que decidió después. Y eso es lo que importa hoy. No solo lo que hiciste, sino lo que harás con eso. Porque cada decisión construye algo, un camino, una dirección, una base. Y aquí es donde surge una nueva pregunta. Si ya entendiste el peso de decidir mal, ¿qué estás construyendo ahora? ¿Sobre qué estás tomando tus próximas decisiones? Porque no se trata solo de corregir, se trata de edificar, de establecer algo firme, algo que no dependa del impulso, sino de principios. Y eso nos lleva al siguiente episodio, Construyendo un legado, donde Jesús habla de dos tipos de personas,
no por lo que escuchan, sino por lo que hacen con lo que escuchan. Unos construyen sobre roca, otros sobre arena. Y la diferencia no se nota al inicio, pero sí cuando llegan las pruebas. Entonces la pregunta es personal y no se puede evadir fácilmente. Después de todo lo que has vivido, después de las decisiones que ya tomaste, ¿sobre qué estás construyendo tu vida ahora? Porque esa respuesta no solo define tu presente, define lo que permanece.